Estamos desde el año 2017 y hemos estado generando este tipo de actividades. Y bueno, producto de la pandemia no podemos dejar de hacerlo, así que decidimos primero el año pasado hacer un conversatorio sobre, o sea, más que conversatorio, una exposición de ponencias de trabajos estudiantiles y ahora un conversatorio con profesores como acostumbrábamos a hacerlo antes. José Manuel acá me dice que ya podemos empezar, así que les damos la bienvenida a ustedes, profesores, a mis compañeros y a quienes nos estén viendo. Y bueno, este conversatorio lleva por título Política y Pandemia, una mirada desde las ciencias sociales. Pues, partirá el profesor David Aceituno, que no lo había presentado, el profesor Aceituno y el profesor Claudio Lorti. El profesor Aceituno va a comenzar y después vamos a tener un tiempo para preguntas. Profesor, su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, también por la organización de esta actividad, iniciando ya el año, o sea que esto es un buen augurio, porque iniciar el año pensando sobre todos estos temas siempre resulta muy relevante para todos nosotros. Ha sido un año súper intenso y creo que todos queremos compartir ideas sobre lo que está sucediendo actualmente. Entonces, quiero agradecer y además también un lujo compartir con Claudio también, que probablemente esté mucho más en el tema, digamos así, de lo que yo estoy, porque hoy día los medios de comunicación están en la primera plana, como se podría decir, de todos los temas, o sea, sociales, políticos, etcétera, etcétera. Yo lo que intentaré hacer es más bien dar una mirada desde la historia. Obviamente nosotros siempre somos, en general, mucho más reacios a hacer conclusiones sobre lo que está pasando en lo que en otras ciencias sociales llaman presente social. Nosotros, o por lo menos en mi caso, me dedico más bien a la historia reciente, así que alguna referencia haría eso, y soy menos, digámoslo así, menos entusiasta en pensar que lo que está pasando ahora es totalmente novedoso. En realidad, hay que mirar siempre hacia atrás y ver que lo que está pasando hoy día también son resultados, no todos completamente, no son causa-efecto, evidentemente, hay que hacer una mirada multidimensional de lo que está pasando, pero hay muchas señales, lo que está pasando actualmente, que son el reflejo también de una larga historia global en este caso, que es la mirada que yo le quiero dar, aunque obviamente el foco que haré es una mirada nacional. Así que voy a partir con la solicitud que me han hecho ustedes de hablar un poco de lo que está pasando hoy día desde el punto de vista político en relación con la pandemia, pero obviamente voy a tener que ir un poco hacia atrás porque, como yo les señalaba, una mirada histórica del presente, o como en algunos casos lo llamamos algunos historiadores como esta historia del tiempo presente, necesita irse un poco hacia atrás. Y además, referenciar cuestiones que no solamente son nacionales, porque para entender lo que está pasando hoy día en Chile, lo que pasó en octubre del año pasado, se requiere entender también la historia a nivel global. Ahora me van a entender también por qué hago esta reflexión. Parto con una noticia que es de hoy día, podríamos decir así, aunque parezca paradojal. Voy a hablar del pasado, voy a partir con lo que está pasando hoy día, con este rapero, el rapero español Pablo Hasél. No sé si a ustedes les sonará, que hoy día hay una serie de manifestaciones que se están dando en distintos lugares en España con situaciones bastante complejas. O sea, lo que nosotros veíamos en octubre de 2019 en Chile nos parecía catastrófico, hoy día España está viviendo una situación bastante parecida, con quemas de bancos, con quemas de locales comerciales, con los mozos de escuadra o la policía enfrentándose a los políticos, haciendo acusaciones de que no les protegen suficientemente. O sea, hay una memoria que, si ustedes se meten a cualquier periódico español hoy día, les va a traer esos recuerdos.
Y los analistas ya están diciendo algo que me sirve de punto de partida para ir hacia atrás un poco en la historia reciente. Algunos analistas ya están señalando que esto no solamente es consecuencia de que este rapero haya cantado contra el rey, que haya cantado contra algunos miembros de la derecha más extrema en España, sino que, o que incluso, como se está diciendo ahora, y de hecho eso es la acusación que tienen contra él, que atenta contra la libertad de expresión, esos límites que ellos habrían impuesto a la libertad de expresión. Los analistas han dicho que en realidad este es el resultado, las manifestaciones que están ocurriendo ahora, de un fracaso de una década de movilización social que hoy día alcanza su punto máximo. En el fondo ellos dicen lo que pasó hace 10 años con el 15M, hoy día ve su estado mayor de frustración. O sea, lo que nosotros reflexionábamos el año pasado sobre estos 30 años, hoy día, en el caso español al menos, lo están haciendo un poquito más cercano, 10 años. Dicen, esta limitación, este tope en la política de los movimientos sociales se ve hoy día reflejado en las calles. O sea, hoy día los jóvenes están rompiendo cosas, podríamos decirlo así, porque lo que pidieron hace 10 años no resultó, ni siquiera con Podemos, que hoy día está en el poder, ni nada de eso. O sea, con lo que podríamos llamar la izquierda, que representaba justamente esos grupos de democracia ya, o de la acampada, o de la Puerta del Sol, etc. O sea, toda esa situación no había alcanzado un impacto, y por lo tanto la situación del rapero hoy día es el reflejo justamente de ese fracaso de un ciclo de 10 años de movilización social juvenil, donde habían sido invisibilizados por lo tanto estos jóvenes. ¿Qué es lo que pasó hace 10 años? Fíjense ustedes que el 2011 la revista The Times, la pueden googlear, no la voy a poner ahora en pantalla porque no quiero perder un segundo para hablar tantas cosas que hay que decir, pero ustedes si buscan la portada del 2011 de la revista The Times van a encontrar que el que salía en la portada era el manifestante, The Protester. Sale, creo que una chica encapuchada, y que se pone como el ícono de ese año, y que estaba relacionado con la primavera árabe, con la ocupación de Wall Street. No sé si ustedes lo recordarán, la memoria, los indignados españoles, las manifestaciones que se van a comenzar a dar como una especie de bola de nieve a partir de ese momento, ya después en distintos lugares, en Rusia, luego en China, e inclusive Chile, con todas las manifestaciones de estudiantiles que se estaban dando en ese mismo año. O sea, que el año 2011 ya había aparecido un ícono que representaba lo que yo creo que es la búsqueda, o lo que buscaba en ese momento, la redefinición del poder. O sea, un intento por volver a equilibrar el poder hacia la ciudadanía. O sea, lo que había pasado en la política desde los años 90, ustedes recordarán cómo se había hablado del fin de la historia, el fin de la ideología en algún caso, y por lo tanto una relectura de la política, pero que seguía estando todavía en lecturas que incorporaban a la élite como el actor principal. Desde el año 2010-2011, por lo tanto, este nuevo actor aparece en el escenario global, poniendo, podríamos decir así, una estaca en la plaza pública, haciéndose notar y diciendo que la política también era una política de ciudadanos en estos distintos escenarios. O sea, en algunos casos era la lucha contra el capital, en el caso de Wall Street, en otro era contra el poder político dictatorial, etcétera, etcétera. Distintos escenarios, distintos lugares, pero un actor que aparecía como novedoso. Sin embargo, con el avance del tiempo, la situación no se dio de manera tan, digámoslo así, positiva hacia estos movimientos. O sea, la esperanza era bastante relevante. De hecho, se ponía como ejemplo la organización, en el mismo, volviendo al caso español, la organización de la acampada. O sea, toda una estructura de organización de base que va a ser incluso en la que va a dar sustento a Podemos posteriormente en España, una organización horizontal con un discurso novedoso sobre el futuro, el poder, etcétera, etcétera, que luego se diluye finalmente en nuevos representantes. Un poco lo que para algunos sucedió de manera similar también acá en el Frente Amplio algunos años después. Sin embargo, entre medio también pasan otras cosas. Surge en América Latina nuevos liderazgos,
ya la política comienza también a hacer un giro hacia la izquierda y surge lo que van a denominar el socialismo del siglo XXI. Entonces uno podría pensar también que esta canalización de nuevas fuerzas podría en algún minuto haberse anclado también a estos nuevos movimientos o haberse ido de la mano, digamos, de una transformación de la política, pero termina finalmente también como proyectos fallidos. El ejemplo más claro de esto va a ser a una década antes, obviamente, las manifestaciones que yo les menciono, a fines de los años 90, el caso de Chávez, y que después ve su continuidad en Maduro y que termina siendo hoy día el mayor ejemplo de lo que cualquier país no quiere ser, utilizado principalmente por las derechas europeas y las derechas en América Latina, que alcanzan este nuevo ciclo de poder, instalándose ellos, por lo tanto, para el caso de América Latina también, en el poder. O sea, después de Bachelet, después de Fernández en Argentina, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, este ciclo entre presión de unos nuevos grupos de poder ciudadano, una nueva izquierda que no logra satisfacer estas necesidades, nos deja una vez más a nivel latinoamericano, pero también global, en el desamparo. Y aparecen, por lo tanto, otros grupos que en algunos casos siguen apelando a la reforma, en algunos casos más radicales incluso, y aparecen otros activistas sociales, que son también el fruto de quizás esta iniciativa del 2011, estos manifestantes, pero en nuevos lenguajes, por ejemplo, el alteractivismo, que son una especie de, a medio camino entre el anarquismo, ONG, y que incluso, aunque no es representante directo del alteractivismo, obviamente, pero sí surgen personajes nuevos. Por ejemplo, el 2019, una vez más aparece otro personaje, que va a ser Greta Thunberg, el año 2019 como el personaje del año, y incluso se subtitula, ustedes la pueden buscar también ahí, como el poder de la juventud. O sea, de nuevo, casi una década después, de nuevo un actor distinto al tradicional vuelve a aparecer, esta especie de rememoranza, podríamos decirlo así, de una situación que no alcanzó un impacto, que bajó, pero que luego vuelve a aparecer de nuevo, una ciudadana común, podríamos decirlo así, pero ahora con temas ya incluso distintos, ecopolítica, etcétera, etcétera, o medio ambiente en general, que ya está apareciendo también como un discurso ya incluso más central. Si nosotros hacemos una mirada de Chile, a propósito de este debate 30 años, 30 pesos, que se inicia también por ahí en este periodo que yo estoy mencionando. Alberto Mayol, como ustedes saben, en Casa Piedra lo enuncia en un discurso que le da a los empresarios, donde les señala que si no se hace algo, finalmente lo que él denomina modelo económico va a terminar por generar una movilización ciudadana que ya no solo va a ser esta que se venía repitiendo de varios años y de distinta manera, porque en Chile no solo fue el estallido de 2019, sino que varias manifestaciones hacia atrás de estudiantes, de ONG, desde deudores habitacionales, hasta bueno, el propio movimiento No Más AFP, el de enfermos terminales. Bueno, hay un montón de manifestaciones que ya se estaban dando y que daban señales, y que Mayol en ese discurso que luego transforma en un libro acierta bastante bien, no en el momento, porque él pensaba que era en ese momento cuando esto iba a terminar, sino que fue un par de años después en que se concreta de una manera un poco distinta esto. 30 pesos, 30 años, tiene un trasfondo bastante particular. Hay que ver la transición completa para entenderlo, porque no resulta fácil hacer una interpretación solamente tan directa, decir, bueno, fue el modelo, hay situaciones del capitalismo a la chilena que incomodaban a la ciudadanía. En realidad son un montón de cosas que vale la pena mirar en detalle. Lamentablemente no tenemos todo el tiempo aquí para hacerlo. Con Claudio Llano escribimos un artículo que saldrá este año justamente sobre eso, y un libro que se publicó el año pasado que también hicimos sobre la transición, que hablamos mucho detalle de estas cosas. Aprovecho de hacer la publicidad para que lo puedan ver o se puedan interesar en verlo.
pero yo podría resumir en dos cosas. Desde un punto de vista económico, efectivamente los datos hablan de un avance importante en términos económicos. Sería no reconocer que ciertos datos, al menos macroeconómicos, son bastante optimistas. Y es muy difícil decir que a inicio de la transición los políticos en ese momento y los economistas hubiesen tomado otra decisión distinta que no fuese continuar ese modelo y ajustarlo, al menos en focalizar las políticas sociales, que fue lo que se hizo. Sin embargo, se fue durante años dejando, como esto que se hace normalmente cuando se habla de que uno va tirando la sociedad bajo la alfombra, ciertos datos que no necesariamente se veían en estos estudios macroeconómicos de crecimiento que nos situaban a Chile incluso en un momento como el jaguar de Latinoamérica. Y esos datos que han ido apareciendo en los últimos años tienen que ver con la pobreza multidimensional, por decirles específicamente uno. O sea, cuando ponemos en evidencia que efectivamente hay un desarrollo material en Chile, también hay evidencia no solamente de la desigualdad, que eso ya está bastante demostrado en el caso de Chile, ¿no? Sino que además también hay una fragilidad en el desarrollo de este desarrollo económico hacia las personas, en la microeconomía. O sea, es muy fácil que una persona de clase media llegue a la pobreza en un momento determinado por ciertas condiciones que podrían demostrar que nuestra economía es bastante frágil en ese sentido, y la pandemia lo ha dejado en evidencia. O sea, el retiro del 10% ha puesto en evidencia que la gente puede pasar muy rápidamente de una situación dramática de endeudamiento, principalmente porque Chile se ha sostenido durante los últimos años en la posibilidad de endeudarse y acceder al crédito, no necesariamente en un sueldo de buena calidad, y por lo tanto cualquier desajuste hace que esta pobreza multidimensional quede en evidencia. Pero en segundo lugar, en términos políticos, también debo decir que si ustedes ven los indicadores, por ejemplo, que están publicados y analizados casi al día, podríamos decirlo así, en los estudios sobre democracia, que hay, queda en evidencia que hay un factor que Chile viene arrastrando hace muchos años, pese a que ustedes van a encontrar que en la mayoría de los indicadores de Chile sobre calidad de la democracia, van a encontrar que está indicado como en alta performance, o sea, en el rango alto, podríamos decir así. Sin embargo, hay un par de cuestiones que durante muchos años han permanecido como performance de medio rango o incluso de baja performance. ¿Cuáles son estos? Principalmente la participación. ¿Ya? Incluso eso, si ustedes lo analizan desde la propia literatura de los análisis de la democracia, estudios sobre política y democracia, se van a dar cuenta que este es un factor muy relevante en la calidad de la democracia. Y principalmente el factor más descendido para el caso chileno son el de democracia directa, o sea que los ciudadanos puedan activar, hacer o ejecutar alguna acción que pueda repercutir directamente en acciones políticas. No solamente como una ONG, digamos así, como organizaciones que pueden generar cierto lobby hacia la política de la élite, sino que en realidad que su incidencia sea más bien directa. Existen iniciativas. De hecho, uno de los últimos libros de Claudio Fuentes, la erosión de la democracia, él pone en una lista todas las políticas que durante los años 90 y 2000 han hecho se ha hecho en el Congreso, y que ponen en evidencia que cada una de esas políticas, si bien han intentado buscar todo lo contrario a lo que yo estoy señalando, o sea, mayor participación, etcétera, etcétera, han ido finalmente en detrimento de esa calidad de la democracia. ¿Ya? Por ejemplo, la disminución de los años de la presidencia de 6 a 4 años, hace, por ejemplo, que al tercer año se empiece la campaña y por lo tanto no haya políticas de largo plazo. El cambio del sistema binominal, que ustedes saben se hizo hace bastante poco, finalmente termina en un sistema que una vez más favorece los que tienen mayor poder, digamos así, para adquirir recursos y campaña. O sea,
hay una lista grande de datos, digámoslo así, y de políticas que se van tomando que va finalmente repercutiendo en esto. Por lo tanto, como deja muy en claro y muy detalladamente en ese libro Claudio Fuente, que les recomiendo, que es un libro del año pasado, todas estas políticas son bastante limitadas y suficientes, e incluso en algunos casos contraria a lo que se está pidiendo. Y además hay que agregar a todo esto la brutal desconfianza que se ha ido instalando en la política nacional a partir de determinados actos de corrupción que van mucho más en el tiempo atrás, que casi son desde inicio de los 90, con los Pinocheques, y que luego va a estar en plena democracia en la mayor manifestación de corrupción, como va a ser Penta y Soquimich, con el financiamiento de campaña. Y esto va finalmente a generar lo que ya ustedes conocen en síntesis, obviamente, porque hay muchos factores más, pese a que hay intentos de cambiar las cosas, como por ejemplo la ley de transparencia del año 2009, que finalmente no tiene necesariamente el impacto que se esperaba, salvo algunos cambios en educación, como por ejemplo una mejor formación ciudadana, un curso de formación ciudadana que ya este año estará vigente en los colegios, o ya está vigente. Pero en realidad todavía esta sensación de desafección de la política quizás es una de las cuestiones que más grave y que es la que causa, entre comillas, digámoslo así, que finalmente personas que estaban en desacuerdo con algunas cosas, por ejemplo, habían grupos que estaban en desacuerdo con la situación de salud, en otros casos con las pensiones, en otros casos con la situación de su vivienda, terminen agrupándose y encontrando un espacio común en relación con la falta de atención política que durante años tanto la centroizquierda como la derecha no atienden, ¿ya? Y por lo tanto revienta finalmente en lo que se conoce como el estallido. Lo que pasa con la situación de la pandemia viene un poco a abrir esta ventana, podríamos decirlo así, ¿ya? Y deja escapar esta situación más allá de las calles, porque la pandemia lo que hace es limitar que la gente salga a las calles, pero comienza a utilizarse otro espacio, que también era parte del tema de esta conversación, que tiene que ver con los medios de comunicación y cómo extremos comienzan a aprovechar también las redes sociales y el uso político de las redes sociales. El mayor ejemplo de esto es Cambridge Analytics, que en los últimos años favoreció a través del uso de redes sociales la instalación de discursos y lenguajes políticos extremos. No hace falta entrar mucho en esos detalles porque ya es bastante conocida la situación de Trump, de Bolsonaro y otros casos más. Hay un documental muy interesante sobre ese tema, pero que también va a ir sirviendo como marco a esta situación que se está dando y que en pandemia, si bien la situación del estallido social en el caso chileno se debe detener por esta situación de salud pública, los medios de comunicación van a servir como plataforma para instalar y para canalizar este malestar, pero también en algún sentido también sirve para ir entrecruzándolos con, en algunos casos, no en todos, teorías conspirativas, y por lo tanto los discursos se van mezclando también en las redes sociales con otros temas también bastante complejos. O sea, hoy día ya no solo es malestar con la política, sino que en algunos casos se va instalando la idea de que hay ciertas conspiraciones globales que están asociadas también al control. Por ejemplo, esta idea que se instaló de que el COVID fue realizado para frenar las movilizaciones y los movimientos sociales que se estaban dando en Taiwán, en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, por ejemplo. Fíjense ustedes cómo finalmente terminan un poco particularmente uniéndose esta idea. Y por lo tanto se consolida esta idea de la desconfianza hacia la política y la pandemia finalmente fortalece a partir de las redes sociales, sirve como vía de escape a las manifestaciones que ya no pueden hacerse en la calle. Yo creo que ha sido en el fondo la pandemia una especie de freno a eso, pero otras plataformas han servido para canalizarla, mezclándolas con otras situaciones que son también complejas,
porque también le ha dado espacio a grupos extremos para capturar también ciertos discursos y lenguaje. Está más que claro que en los últimos años queda de manifiesto que hay una agudización de extremos e incluso una anulación de acuerdos. O sea, por ejemplo, en el caso chileno, hoy día mismo, la anulación del centro, por ejemplo. O sea, como hoy día se ve con desconfianza, ya vieron ustedes, este pacto electoral que deja fuera, por ejemplo, la democracia cristiana. ¿Ah? Que parece un poco muy local, pero fíjense ustedes cómo hay una tendencia un poco allá no solo a desconfiar de la ciudadanía, sino que ya los mismos políticos comienzan a desconfiar. Ahí está también el comentario del propio Fuachain, por otro lado, hablando de que la izquierda es insurreccional, o sea, comienza incluso ya no solo desconfía la ciudadanía de los políticos, sino que parece hasta que los políticos están desconfiando de ellos mismos. O sea que la pandemia parece que ha dado alas aún más a estos discursos que son bastante complejos y que antes se daban en el espacio público, que hoy día son las redes sociales. He querido dar un panorama muy general, pero conectarlo con la situación global, para que ustedes vieran también que este análisis de lo que podríamos ser del presente tiene conexiones con lo que ha pasado en el mundo desde hace una década, y yo creo que en Chile esta idea de los 30 años, 30 pesos, o lo que está pasando en Europa, efectivamente son ciclos de desatención de movimientos sociales que están justamente desafectados de la política por su desatención. Y creo que todavía tenemos mucho que hacer nosotros como educadores, como historiadores, y en el caso también como comunicadores sociales cuando corresponde. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor David. No sé si en el panel tienen alguna pregunta para el profesor. Acá en el chat todavía no tenemos ninguna. Yo tengo una pregunta para el... Henry. Sí. Bueno, es más bien un comentario de algo que he venido pensando en el último tiempo a raíz de todo lo que fue el estallido social. Yo pienso que una de las causas, por supuesto no la única, porque hay muchas, de lo que fue la transición y esto que en día la ausencia de proyectos políticos a largo plazo, es decir, ir pensando un proyecto del país que queremos, porque finalmente lo que ha ido pasando es cómo los grupos políticos se han ido encerrando, por así decirlo, en su burbuja, en su mundo, versus la ciudadanía que también fue encerrándose en su mundo, y entre estos dos no se entendían. Y bueno, el mejor ejemplo fueron desde el año 2018-2019 todas las frases del oro que salieron de los ministros de Sebastián Piñera, que si bien pudieron haber sido intencionales o accidentales, ya eso no importa tanto, sino que demuestran cómo están desconectados unos de otros. Y eso finalmente lo que ha dado espacio a estos últimos años, la aparición de populistas, por ejemplo, José Antonio Cast en la derecha, Pamela Giles en la izquierda, que son personas que básicamente quieren hacer todo al tiro, y mientras más prometan, mientras más radical sea el discurso, es mejor, porque ganan más adeptos que están aburridos de, por así decirlo, los políticos más tendientes al acuerdo, porque al final estos acuerdos que se decían a largo plazo nunca sucedieron. Eso es más o menos lo que he ido pensando yo del panorama político nacional de los últimos 30 años y sobre todo el último año. Sí, o sea, podríamos discutir aquí largamente sobre dónde comienzan todos estos problemas y los discursos de estos extremos, como tú señalas. Lamentablemente los discursos extremos en este caso, aunque uno le ponga color político, son discursos que en realidad buscan principalmente el efectismo, ¿ya? O sea, intentan recoger cierta idea, ponerse ellos como representantes de esas ideas, que son normalmente muy efectistas, valga la redundancia, pero que no plantean soluciones que no plantean ni soluciones concretas ni realistas. Yo soy de los que sigo creyendo que la política es importante y los partidos políticos son importantes. Lamentablemente los partidos políticos no nos ayudan en este discurso a los que creemos en eso, pero evidentemente no. Claro, pero me parece que necesitamos buenos representantes, y los únicos que pueden ayudarnos son bueno, el que quiera participar en la política, obviamente, pero los que están hoy día ahí
haciendo la política día a día. Este año fue un año espectacular para ellos porque no hubo matinal que no lo haya invitado, y yo creo que también ahí desaprovecharon bastantes oportunidades para haber llegado a acuerdos. Yo creo que si tenemos un gran ejemplo, aunque alguno lo pueda ver desde otro punto de vista, es que el inicio de la democracia para nosotros fue un gran ejemplo de acuerdos políticos y consenso, que en algunos casos duraron más de lo que uno quisiera, algunos de ellos, por supuesto, pero le enseñó a ellos que era muy necesario ceder en las discusiones, porque era la única forma de hacer avanzar la política en algún caso. Yo creo que eso hoy día se ha olvidado un poco, porque no está tan bien visto. Hoy día cuando uno habla de la transición y de los consensos, parece como si hablara de especies de traiciones, pero en realidad la buena política implica acuerdo y consenso. Yo creo que eso es un punto que habría que rescatar. En general, de todos deberíamos rescatar, porque la política no se puede hacer desde las trincheras, eso es un error. Y la historia nos demuestra que cuando caemos en eso hay un gran peligro para la democracia. Profesor, ¿cómo afecta a la política el tipo de modernización que se discutió y eligió durante la transición y retorno a la democracia? O sea, ¿se pudo ver acrecentados algunos fenómenos de ese tipo con la pandemia? Si entiendo bien la pregunta, el tipo de modernización me imagino que tendrá que ver al modelo de desarrollo. Claro. Yo en eso soy crítico en el sentido de que yo creo que hubiese sido absurdo haber redirigido la política económica de una manera distinta, con un crecimiento que alcanza a los 10 puntos. No sé qué economista habrá dicho, ¿sabes qué? Hagamos un giro de 180 grados a otro modelo, digamos así. Era muy difícil, pero sí yo creo que la performance de la economía tuvo se debieron haber hecho dos lecturas que hubiese sido importante hacer. Primero, que la política del ahorro, o lo que algunos economistas han llamado de la ideología de la estabilidad, así incluso la han llamado algunos, o sea, de mantener todo bajo control, si bien tuvo efectos positivos en ciertas crisis, donde Chile se mantuvo con una performance muy positivo, creo yo que eso también ha generado que no se libere cuando es necesario dinero, que no se inyecte, como por ejemplo demostró este año que era posible hacer desde el Estado rápidamente. Lamentablemente eso se instaló como una ideología de la estabilidad. Y lo segundo es que algunos ajustes que se podrían hecho en economía tardaron o han tardado demasiado. Por eso yo creo que no solamente es un punto para estudiar o pensar, digámoslo así. Yo creo que quizás ese es el gran error de la transición, es que tardó demasiado o ha tardado demasiado en hacer los giros necesarios. Obviamente la pandemia pone en evidencia eso, o sea, barre con esto, o sea, levanta la alfombra, que es lo que yo les señalo. Levanta la alfombra sobre la realidad de la gente. Acá tenemos una pregunta del chat de YouTube de María Teresa Evia. Dice, hola, consulta, se ha presenciado mucho estrés y desconfianza de la gente, en especial en el sector político. ¿Ustedes creen que a corto plazo se podría generar otro estallido social? Es una pregunta, parece, para los dos profesores. Bueno, yo le respondo, perdón, Claudio, después me imagino que discutirá, pero como ya me tengo que retirar luego y les pido disculpas, las posibilidades de un estallido en estas condiciones políticas son bastante altas. Nosotros no podemos hacer proyecciones, porque los historiadores no vemos el futuro, digámoslo así, pero si ustedes me preguntan si las condiciones no cambian de manera importante, considerando la voz de los ciudadanos, es muy posible que pueda suceder algo, porque el caso europeo nos está mostrando que en ciclos incluso más cortos pueden haber estallidos de malestar. O sea, nosotros estamos hablando de un ciclo de 30 años por el caso chileno. En Europa, en España, estamos viendo un ciclo de 10 años solamente. Con mayor participación, con un Estado más fuerte, o sea, con condiciones incluso que podríamos decir socioeconómicas mucho mejores. Entonces,
es muy posible. No, yo no lo puedo, digámoslo así, todo esto es especulativamente, pero yo creo que la solución está en una mayor participación ciudadana, mayor participación de políticos profesionales de manera seria, y eso ayudaría a que no sucediera. Pero puede ser, es muy probable porque, como ya les he señalado, los ciclos de malestar pueden darse cuando estos no ven, no ven que hagan mella en la política en general. Gracias, profesor. Carlos, ¿tú tenías algo que decir? Muy breve, la verdad. Con todo lo que ha hablado el profesor, quisiera como aferrarme a los textos que vimos precisamente en Chile, Historia de Chile Contemporánea. Y bueno, aunque no sea muy de costumbre en los historiadores, las conclusiones, mi visión al menos es que el estallido social es consecuencia de la modernización parcial, entendiendo que el país, claro, se enriqueció a niveles generales, pero no se desarrolló en la medida que no se atendió la pobreza multidimensional, porque nadie puede financiar su vida con enormes deudas para todos los ámbitos de la vida. Este era más que nada mi comentario, es producto de la modernización parcial, o sea, se mejora la economía, pero no se invierte en el desarrollo humano, que aún así no es tan bajo. Sí, bueno, la tesis de la modernización parcial que es de UNEUS, efectivamente, puede ser una explicación bastante plausible acerca del estallido. Yo creo que tiene que ver con la modernización, pero también con la política, ¿ya? Vale. Yo creo que a veces la política hace bastante para canalizar estas situaciones, pero obviamente la cuestión económica impacta más directamente en la calidad de la vida de las personas y cuando la política se vacía, se ocupa el espacio con este tipo de manifestaciones, evidentemente. Y otro pequeño apunte a lo que usted decía también tiene que ver con los enclaves autoritarios. Eso frenó también buena parte de las decisiones que pudieron haberse tomado y no llegaron a puerto. Uh-huh. Eso. Gracias por tu comentario. De nada. Profesor Aceituno, ¿tiene alguna otra cosa más que agregar? No, agradecer. Mire, los voy a seguir escuchando. Lo que no puedo estar como presencial, yo lamento porque me hubiera encantado conversar con Claudio. Ojalá tengamos otra oportunidad, pero lo voy a estar escuchando, ¿ya? Lo voy a seguir escuchando. Así que agradezco a todos. Ojalá que sigamos debatiendo estos temas y que lo que haya señalado le haya parecido interesante. En pocos minutos es muy difícil resumirlo, pero les vuelvo a señalar que ya hay algunas lecturas que se pueden ir haciendo de esto tentativamente, al menos desde la historia. Me imagino que en sociología, comunicación social hay muchas más también. Así que le agradezco. Le damos las gracias al profesor Aceituno y ahora le damos el pase al profesor Claudio Elortigui. ¿Tiene algún tipo de presentación o algo que necesite para compartir pantalla? No, Mirko, ninguno. Ya, el tiempo es suyo, profesor. Muchas gracias, Mirko, muchas gracias por la invitación. Ahí a Carlos, que sobre todo interactuamos en su momento en la producción de este conversatorio. Agradecerle también el tremendo aporte que recién hizo David, nada extraño por lo demás, pero muy también enriquecedor que a través de una iniciativa como esta podamos compartir con un colega como David y plantear también una línea de reflexión y de complementación que me quedo con algo que él señaló, evidentemente, que es muy potente el estar en un inicio de una interpretación de un fenómeno de tanta complejidad como el que hemos estado viviendo y que efectivamente, en general, muchas veces desde la interpretación periodística más del día a día, en la que se trabajan datos que efectivamente son muy cotidianos, se tiende a perder por momentos el continuo de lo que es la pandemia, ¿no? Naturalmente, en un primer momento y bajo un umbral que es el que ustedes están situando parte de esta conversación. Y evidentemente yo quiero partir acá con algo que señalaba David, que lo que yo voy a presentar también son pequeñas observaciones que uno puede hacer dentro de, la verdad, un océano de cuestiones que desde lo interdisciplinar, desde lo que puede ser el diálogo de las ciencias sociales y también de muchas otras disciplinas, vamos a tener y vamos a poder ir levantando.
con el tiempo, con el paso de los años, y también por cómo van sucediendo los eventos contemporáneos. Por tanto, yo quiero, si bien uno pudiese trasladarse en una mirada de muy larga data, asociar la pandemia también al estallido social. Yo parto como una primera premisa dentro de esta reflexión, en la cual el estallido social en Chile naturalmente también marca un punto de inflexión para el estudio de la comunicación y sobre todo también de la comunicación política, ¿ya? Hay que señalar que la comunicación política en general es un área muy fuerte de la disciplina de las ciencias de la comunicación, en la cual se busca establecer al menos y levantar conocimiento en una relación que siempre ha sido compleja también, como es la relación entre la ciudadanía, los medios de comunicación y el poder, ¿ya? Y el poder dentro de lo que uno podría señalar un concepto amplio y no necesariamente circunscribiéndolo, reduciéndolo solo al poder político. Es un poder que, si bien por momentos es político, también dentro de lo que son las estructuras actuales y contemporáneas, acentuadas por una globalización de la naturaleza en la que estamos sumidos, que manifiesta también las debilidades y las vulnerabilidades de todo un sistema con la pandemia, también es un poder muy mediático. El poder económico es un poder también político y un poder que sitúa dentro de las estructuras mediáticas tensiones. ¿Ah? No es un poder a secas. Vean ustedes lo que está pasando particularmente en la situación en Australia, entre las tensiones que existen entre Facebook, Google y la normativa australiana que quiere establecer también que hayan retornos y compensaciones económicas a la producción informativa local australiana, porque es noticia, ¿cierto? Entre comillas, noticias, contenido informativo que es utilizado por los gigantes tecnológicos, que dicho sea de paso, siguen creciendo y siguen acaparando justamente una entrada al poder de manera transversal con estas condiciones de digitalización en las que estamos sumidos actualmente en el marco pandémico. Entonces ahí empezamos a ver también un hecho que tenemos que estar muy atentos, porque eso podría significar también un remesón del poder muy fuerte en cómo a su vez ciertas estructuras del poder político intentan limitar hasta cierto punto las estructuras del poder económico más tradicional, uno podría decir de características quizás hasta más analógicas, pero que en el cual ese poder mediático económico muchas veces ha sido una buena caja de resonancia de la élite frente a este nuevo poder digital de estos gigantes de la comunicación que, como señalaba también David, ya plantearon una carta de presentación muy fuerte en procesos como el Brexit, en procesos como la elección norteamericana de Trump, en procesos como en su momento fueron las anteriores elecciones también italianas, entre otros fenómenos. También en Colombia, con el plebiscito, etc. Entonces, en medio de esta hibridación de escenario en el que estamos, es muy complejo llegar a grandes conclusiones. Y si se hicieran, la verdad que faltaría mucha rigurosidad para plantearlo. Ahora, los estallidos sociales, poniendo con un punto inicial de referencia, en el que, insisto, lo veo como un continuo, en el que el estallido, por lo menos en esta bajada que ustedes quieren realizar a la realidad chilena pandémica, yo creo que la realidad pandémica chilena no puede disociarse de lo que es el evento del estallido social en Chile, ¿ya? Y particularmente un estallido social que en su incubación, insistimos, aquí yo también plenamente comparto lo que señala David, esto forma parte también de hechos que se fueron sucediendo y reiterando en el tiempo. Uno podría plantear el 2006 como un hito, el 2011 como otro hito, y hasta llegar al estallido. Pero son hitos que además van acrecentándose o modificándose en función de muchas cuestiones, pero una de ellas que yo identifico es la estructura comunicacional en la que está sumida este tipo de ciudadanía que hoy día exige y demanda, por supuesto, una serie de cambios, modificaciones, y en la cual
naturalmente uno tiende a observar, hace evidente una fractura de características sociales, de características políticas y sobre todo también de características culturales. El estallido en Chile, como el estallido lo que uno puede ver en Hong Kong, guardando por supuesto todas las diferencias, como lo que significó también en su momento en Francia, como lo significó, recuerden ustedes, poco tiempo atrás, antes de Chile, Ecuador, para qué decir lo que se vivió en algunas zonas como el Líbano, todas con sus particularidades, por supuesto, y sus ámbitos de la cultura política que van generando también las propias dinámicas locales, internas, pero también dentro de un fenómeno global más amplio que a su vez se va acrecentando y en el cual uno podría señalar, para el caso de Chile y para el caso de ciertas crisis en las que uno podría también orbitar en cuanto a ciertas similitudes, una crisis de la democracia liberal muy fuerte, un agotamiento y una falta de la legitimidad del sistema político, que es bastante evidente también. Si uno hace una rápida mirada a las encuestas de opinión previo a lo que fue el estallido en Chile y también involucrando a los otros países que tenían sus propias revueltas, uno ve y puede rápidamente identificar en los estudios de opinión pública de estos países, bastantes cuestiones que son bien similares. Uno, los políticos no nos representan. Dos, partidos políticos, en cuanto a la percepción nos referimos, de los encuestados, partidos políticos que priorizan sus intereses por sobre cualquier otro. También lo que vemos con gobiernos que son percibidos como corruptos, extremadamente burocráticos, incluso opresivos. Y también un sentimiento que se reitera en cuanto a que estas castas políticas se van reproduciendo eternamente en este poder, que a su vez también va experimentando estas modificaciones y estas propias tensiones. Es decir, en este conjunto de cuestiones, y aquí yo comparto lo que señalaba David, empieza a surgir fuertemente un sentimiento, una percepción de desconfianza profunda, en lo cual se empieza a presentar y representar un mundo dividido, fracturado entre el representante y el representado, y que se acrecienta desde un punto de vista colectivo, emocionalmente compartido, en un nuevo sistema de medios, como son las redes sociales. Hay quienes plantean, ¿cierto?, que toda nueva tecnología de la comunicación masiva provoca verdaderas revoluciones o provoca estos quiebres que estamos hablando. Bueno, este es también el contexto en el que desde las propias redes sociales se van generando estas adecuaciones, estos cambios y estas inquietudes, y que además, piensen ustedes, lo que significa redes sociales que tienen una capacidad de velocidad, de transmisión y de identificación de agendas no tradicionales, informativamente hablando en lo político, que son las que nos muestran con mayor claridad, con mayores antecedentes, e incluso obligan a los medios tradicionales a sumarse ¿en qué cuestiones? En los casos de ventilación de corrupción institucional, ventilación de casos de abuso institucional variados, ¿cierto? Por todos conocidos. Y esto va también provocando una cuestión que es una creciente indignación que, como yo señalaba recientemente, puede ser interactuada, puede ser articulada también en potenciales nuevas formas comunicativas desde las redes sociales. Por tanto, empezamos a hablar muy rápidamente y muy aceleradamente que los elementos de factor emocional que las redes sociales pueden plantear desde los hechos políticos que la ciudadanía digital va conociendo, van alterando naturalmente también estas relaciones tradicionales desde el punto de vista de lo político, y van también alterando lo que es un ecosistema de medios de comunicación, donde lo híbrido
donde lo híbrido empieza a tener mucha fuerza. Es decir, informaciones que son levantadas también desde el propio aporte de la ciudadanía, desde el propio aporte de nuevos liderazgos de opinión, e incluso más, de nuevos medios de comunicación, de estructuras mucho más ligeras, de estructuras que nacen desde Instagram, ¿no? Desde redes, desde Facebook, desde medios de comunicación que pueden ser incluso medios prácticamente unipersonales o con estructuras muy pequeñitas, pero de un gran impacto por la capacidad de opinar, de influir y también de ir generando una tendencia de respuestas y de interacciones que puede ser ampliamente mayor que incluso un medio de comunicación consolidado, que a su vez cae también en la propia crisis institucional que se evidencia con estas características que estamos hablando a partir del estallido social chileno, pero que también, insisto, lo situamos dentro de un contexto global. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque en Chile, con el estallido social, se hace aún más intensiva la apropiación de un espacio digital, con todo lo bueno y todo lo malo que eso conlleva. El espacio digital es un espacio, por momentos, que se cree muy público, se cree muy libre, se tiende a idealizar también, pero sabemos naturalmente que tiene serias limitaciones. Por lo demás, lo que estábamos hablando anteriormente, son espacios en los cuales la capacidad de data y de información que generan hoy en día, además con la tecnología de la inteligencia artificial, se transforma en que todos nuestros comentarios, todas nuestras interacciones, en un verdadero nuevo petróleo, desde el punto de vista de lo estratégico y lo económico. La economía digital se basa fundamentalmente en el conocimiento, la prospectiva, la anticipación, la predicción que pueden hacer los algoritmos de estas grandes compañías a partir de lo que son justamente estas interacciones. Entonces, desde este punto de vista, Chile, que ya venía sumido en este camino como buena parte de la sociedad global, pero sobre todo un país muy digital como es Chile, por supuesto con sus brechas y con todos sus problemas que conocemos, no obstante, intensifica esta realidad con el estallido y además acelera ese ritmo con la pandemia. Ahí vemos también, uno podría decir, una posta que se toma, que no se corta, sino que incluso se adelanta y se acentúa en un contexto pandémico. Desde lo bueno que esto puede significar es que uno lo que ve es se sigue aplicando un nivel de fiscalización ciudadana muy interesante sobre las autoridades, sobre ciertas decisiones que ustedes, ¿para qué decir?, se vivieron, ¿es cierto?, en los momentos de tensión y de crisis política del estallido y que han continuado también con determinados errores en el contexto pandémico. Hay mayor denuncia, mayor transparencia, fiscalización, ¿no? Ahí empieza a haber además una elaboración mucho más acentuada de un periodismo de datos, de un periodismo que justamente tiene capacidad de levantar desde esta verdadera vorágine de información ciertas tendencias y además hacerlas y visualizarlas de manera muy clara para la ciudadanía, y la ciudadanía se lo toma y además lo reinterpreta, lo resignifica y lo puede ir estableciendo, insisto, en la creación de nuevos medios de comunicación, incluso de características ciudadanas. Entonces empieza a aparecer ahí una interesante inteligencia colectiva, que además se da dentro de un contexto constituyente, lo que ahí nos añade una particularidad dentro de lo que ha sido estos estallidos a nivel global, a nivel mundial. Chile empieza a optar también con todas las dificultades y con todos los disensos naturales, etcétera, pero empieza a establecer cierta hoja de ruta, ¿no? Para ir tratando de darle un encauzamiento a este momento de tensión del estallido, y llega la pandemia. Y eso, lejos de, obviamente, que esto pone en pausa muchos elementos del estallido social, yo por eso planteo esto: el estallido social no ha terminado, está en una pausa, y además es una pausa pandémica que logra, obviamente, establecer desde mayores niveles del miedo, del
del propio miedo que genera la pandemia, pero también de las propias limitaciones que las estructuras de poder aplican en los momentos pandémicos hacia la ciudadanía, se logra desarticular lo que podría significar un movimiento ascendente que quizás uno no hubiese sabido, podría haber terminado, ¿por qué no?, incluso con la salida de Piñera, en momentos de mucha dificultad y donde no había mucha capacidad en ese momento, que la crisis desarticula, desestabiliza al poder, y sobre todo dentro del presidencialismo que conocemos y con todo lo que estamos hablando de las características mediáticas y además muy fuertes de movimientos sociales que se están viviendo. Insisto, un movimiento que se da previo desde los contextos digitales y que salta y se complementa en lo territorial también se alimenta y va generando un contenido y por tanto se transforma en algo que es imposible de gestionar para el poder, y por tanto el poder queda en un vacío desde el punto de vista de ciertas decisiones clave y se pueden llenar con muchos otros elementos, pero en aquel momento conocemos esta hoja de ruta que se empieza a trabajar con plazos para alguna salida, por lo menos de un referendo constitucional y posteriormente lo que empieza a ser el proceso constituyente. Eso anticipa para Chile, creo yo, cierta salida y ciertas reducción de la incertidumbre que van a vivir muchos países. A propósito de la pregunta que se veía, si va a volver o no un estallido. Si el proceso que vamos a vivir constitucional no es apreciado como un proceso cercano, vinculante, participativo, de transparencia en las decisiones que se van tomando, en el conocimiento y en las temáticas que se van discutiendo, naturalmente eso va a volver a crispar los ánimos y va a volver a establecer una indignación que es latente en este momento, pero que rápidamente se puede articular con los factores híbridos comunicacionales que estamos hablando desde la digitalización. Entonces, lo bueno, estos aspectos que estamos hablando. Lo malo, que diferentes investigaciones lo han podido establecer a nivel local y a nivel mundial. Un mayor número de fake news, mayor desinformación también que se va operando, alarmantes generaciones de ambientes de polarización política que no necesariamente son reales. Creo que la polarización que se genera en las redes sociales, además, por sí mismas polarizantes, ¿no?, por los algoritmos que trabajan y por cómo eso también motiva justamente que esto sea muy rentable para las propias compañías, pero se generó por momentos un mayor sentimiento de polarización que el que realmente ocurrió después con los resultados, por ejemplo, de las mismas elecciones por el plebiscito, ¿no?, de la Constitución, el de entrada. Entonces, esto sí es complejo cuando en sociedades digitalizadas, como las que estamos viviendo, con procesos políticos que también están digitalizados y que son estimulados desde esta polarización, porque empieza a haber, dentro de lo que ya está instalado como una desconfianza profunda, una mayor sensación, que no necesariamente es real, y destrucción de la figura del otro. Una profunda crisis de alteridad, que no necesariamente decimos que no exista, pero que tiende a aparecer mucho más sobredimensionada de redes sociales, por la lógica que tienen las redes sociales, que lo que realmente puede aparecer en la cotidianidad. Y esto obviamente va planteando discursos de odio que se pueden ir perpetuando y que pueden asumir también ciertas características de una comunicación populista, que de eso podemos hablar más adelante, pero una comunicación populista que finalmente divide el mundo entre buenos y malos, y que esos malos empiezan a tener además una identificación en determinados grupos, pueden ser los migrantes, pueden ser los que están en la vereda del frente, etcétera, etcétera, y eso naturalmente va estableciendo una propagación de los mensajes que es mucho mayor, fíjense. Hay una serie de investigaciones, el propio Manuel Castells, que esto lo hizo de manera global, lo presenta en su libro de la crisis de la democracia liberal. Ellos llegan a determinar que los mensajes negativos en redes sociales pueden ser 5 veces más eficaces en influencia que los mensajes positivos. Por tanto, estratégicamente desde lo político y sobre todo la pregunta que ustedes señalaban anteriormente que respondía David, imagínense lo que significa para grupos radicalizados
funcionan desde el mensaje y desde el discurso del odio, el que aquello además se hace más eficaz por las redes sociales. Entonces, eso es una cuestión como para tener en consideración y que, por supuesto, preocupa por las condiciones naturales de convivencia democrática en la que podemos estar. Y que yo creo que algo de eso pasó, ¿eh? No sé si a ustedes después era una sorpresa, ¿no? Los resultados del plebiscito para algunos. Algunos decían que podía ser más cerrado. ¿Por qué? Porque se van generando también desde una tropa de bots, y en eso nosotros lo pudimos determinar en los estudios que hacemos en el grupo DIP de investigación interdisciplinaria, con profesores también de informática, que todo lo que significó las interacciones, mensajes y estrategias políticas, sobre todo del rechazo, funcionaban muy al estilo de un verdadero ejército muy bien articulado, muy ordenado, pero poco orgánico, en comparación a lo que uno veía en las interacciones que aparecían con el apruebo. Y esto, obviamente, ahí entramos en todo el tema de cómo uno puede ir creando también realidades desde una capacidad para ir financiando bots, o cyborgs, o todas las figuras híbridas también que pueden existir al respecto. En Chile se vive, hasta antes de la pandemia, un nivel de aceleración en este fenómeno de digitalización de lo político envuelto en el estallido social, que yo creo que es muy rápido, que si uno lo tiende a comparar con los otros estallidos, tiene un nivel de intensidad y velocidad que creo que es para llamar profundamente la atención en el estudio, porque fue muy veloz. Y esa es cuando llega la pandemia. Entonces, no es que esto se haya disipado, es que se pone una pausa, y en esa pausa, naturalmente, hay una serie de cuestiones, con esto quiero terminar, para no, por favor, dar absolutamente la lata, sino que escucharlas y poder dialogar. Hay una serie de cuestiones que yo voy lanzando, que yo creo que son aspectos que no es que aparezcan producto de la pandemia, pero quizás se hacen más evidentes en la pandemia, pero que también vienen situados dentro de lo que es el contexto que estamos hablando desde el propio estallido social, y que en general, y en rigor, viene de mucho más atrás. A ver, la pandemia, lo que sí uno puede ver, algo yo lo planteé por ahí, es una intensificación del miedo. ¿Verdad? El miedo que opera desde las estructuras también de poder, como una mala estrategia por momentos de comunicación del riesgo. Hay todo un área de comunicación de riesgo que se trabaja desde el punto de vista también de las políticas públicas, que es preparar ante una amenaza, preparar a la ciudadanía, pero la ciudadanía participa activamente también en los elementos remediales y en los procesos para que cuando esa amenaza llegue y ya se gatille una crisis, esta pueda ser gestionada, pero porque los actores que están involucrados en las mismas tienen el conocimiento, porque fue articulado bajo protocolos y ciertos mecanismos compartidos de participación previa. El miedo por sí mismo actuó en esto, pudo también, y todavía lo vemos, amplificarse con esta realidad y estas situaciones que estamos hablando de la propia naturaleza de las redes sociales. Y esa es una cuestión a tener en consideración, porque la intensificación del miedo también puede ir alterando lo que son nuestras propias presencias físicas, incluso en los espacios públicos. Así, algo que hemos perdido, ¿cierto?, es la apropiación del espacio público, y de un espacio público que es tan importante, pero que también, lamentablemente, en un país como Chile, con una mala regulación de nuestras ciudades, de nuestras urbes, con una privatización de espacios muy importante, ya lo teníamos bastante perdido. Quizás también otros grandes elementos del estallido es la búsqueda de esa recuperación de los espacios de lo público, de las interacciones, de los espacios de la ciudadanía, y que producto de la gestión del medio como una gestión estratégica del poder, que uno lo puede ver a nivel global, es una cuestión como para estar bien atento. No tengo mayor reflexión a si eso se va a intensificar o no, no tenemos mayores pruebas si eso llegó para quedarse, pero es una cuestión como para tenerla bajo observación, bajo la lupa. Lo que sí se intensifica con la pandemia, creo, es una necesidad de una acción desde lo colectivo. Y eso yo creo que para los pocos quizás que todavía tenían dudas de aquello, previo al estallido,
termina por configurarse con la pandemia. Y eso es muy bueno de cara a lo que se viene como un desafío constituyente para Chile, creo yo. Otro aspecto también que deja muy en evidencia desde la interacción de la comunicación y la política, el contexto pandémico, es la necesidad de un respeto por el tejido social. ¿Ya? De eso también podemos estar hablando largamente, pero uno ahí en ese respeto por el tejido social tendería a asumir lo importante, por ejemplo, que son los territorios, y lo importante que es la representatividad y el propio poder local, subnacional, ¿no? En la gestión de estas grandes crisis que vamos a tener. Si es que todavía existía duda, basta ver lo que ha significado, por ejemplo, la estructura de vacunación en Chile actualmente, y la importancia que esto ha tenido los municipios, cuando también, ¿se acuerdan? A nivel del estallido social, también apareció el poder local como un intermediador entre la inexistencia prácticamente de esa credibilidad que podían otorgar los partidos políticos en su momento, la figura de la política tradicional, frente también a la necesidad de nexos y de ir avanzando hacia donde pudiese vislumbrarse un horizonte de posibilidades que sí dio la política local, o lo que es una política comunitaria, en la que es mucho también, está mucho más mezclada, más combinada, lo vemos, ¿no? Los que vivimos en regiones, los que vivimos en comunas, la importancia de los dirigentes sociales, vecinales, que actúan colaborativamente y mancomunadamente también con otras fuerzas vivas dentro de los municipios. También otra cuestión que uno empieza a ver, lo importante que es el cuidado por las políticas públicas, sanitarias. Y por tanto uno también podría decir que algo que se planteaba desde el estallido, sanitarias pero con una función de dignidad, de respeto por la vida y de respeto planteaba, me parece que Carlos recientemente, por el tema del desarrollo humano, fundamentalmente. Y ahí uno entronca también una cuestión que se hace bastante evidente con la pandemia, que es toda la discusión que comienza a darse también de los derechos sociales en el mundo. ¿Eh? Claro, nosotros veníamos con esa discusión producto del contexto del estallido, pero muchos que van a empezar a tener ahora estallidos, por ejemplo España, y seguramente van a empezar a ver otros países, insistimos, dentro de lo que significa este contexto global, también están poniendo estos temas sobre la mesa. Un sistema que da respuesta, además, a prioridades que no sean netamente adquisitivas. Por ejemplo, en una política pública al momento de la vacunación. Y vean ustedes lo que se ha generado en Argentina, lo que se está generando por estos días, también recientemente en Perú, con la ventilación de casos, cuando sabemos que la clase política está primero vacunada antes que lleguen las propias vacunas a la ciudadanía. Y que cuando llegue la vacuna, la verdad que eso va a pasar bastantes meses todavía en países como Perú, por ejemplo, lo que intensifica también esta desconfianza y este profundo malestar. Y esta indignación que, hoy día yo lo hablaba con una colega peruana, es conocida justamente a través del trabajo de medios de comunicación independiente por redes sociales que dan a conocer incluso quiénes fueron los que se vacunaron, dónde y cuándo. Teniendo un reducido número de vacunas, ellos se aseguraron. Entonces, todo esto también que estamos hablando plantea un eje de discusión muy, muy clave, que es la reconfiguración del espacio público, de lo que es también cómo ese espacio público logra encantar, reencantar, a través de, por ejemplo, de mensajes que hoy en día son predominantemente narrativos audiovisuales, de características muy emocionales también y muy personalizados. Entonces hay un proceso de mediatización que continúa, que es creciente y que es muy fuerte en esta pandemia, pero que también lo era ya previo a la misma, por lo menos en Chile. Esto acelera también una serie de cuestiones que probablemente quizás podrían haberse dado en algunos años más, pero que llegaron justamente con el contexto pandémico, prepandémico y pandémico. Otra cuestión que también, y con esto termino, llama poderosamente la atención, es que empieza a surgir también en estas interacciones y en estos circuitos híbridos de lo digital, lo físico, la necesidad de lo territorial, de lo colectivo, pero a su vez también una individualización y una personalización muy fuerte de las propias estructuras tecnológicas que nos otorgan justamente la construcción de contenido, pero que después también pueden ser puestos en común con otros y con otras, es que
vemos además la necesidad de un mayor desarrollo de una comunicación científica. La divulgación científica va a ser cada vez más importante y eso lo está demandando las y los ciudadanos. Y por tanto eso va a acelerar el que haya un tipo de preparación de las y los comunicadores sociales que sea mucho más en sintonía de cómo vamos a ir dando respuesta y cómo las vamos a comunicar de manera explicativa, pero también participativa. Es un tipo de divulgación científica, además, de características que va y viene. No es simplemente la ciencia encerrada en su burbuja y entregando la verdad desde una forma intocable, sino que no, es cómo se hace presente y cómo se explica y pedagogiza al otro y se lo integra en cuestiones de esta naturaleza y en campañas que van a tener que ser muy efectivas, porque, bueno, ya lo ha planteado la Organización Mundial de Salud y otras entidades, esto no va a ser la primera pandemia, no ha sido la primera, ¿cierto?, en nuestra historia, vendrán otras, vendrán otros tipos de problemas, y por tanto, la única forma de terminar con los discursos conspiracionistas, terminar con una radicalización del punto de vista de ideas que son sumidas fundamentalmente desde el fanatismo, desde una escasa racionalidad y desde la construcción del enemigo en aquel que representa, entre comillas, una amenaza para ese que detenta el mensaje. Una forma de vencer aquello va a ser justamente una divulgación de elementos científicos y una divulgación de una comunicación que entrega el dato y el antecedente ya aprobado. Esto también va a convivir muy fuertemente con un resurgimiento, como ya lo estamos observando, de los nacionalismos y de un tipo de comunicación populista como la que yo señalaba anteriormente. Estas son algunas reflexiones que yo dejo abierto y que quiero compartir entonces con ustedes, con este grupo de estudiantes que están siempre pensando, mirando, observando y analizando la historia, pero también el presente. No forman parte, ¿cierto?, también de un mismo proceso. Así que muchas gracias, Mirko y Carlos. Gracias a usted, profesor Elorti. Le damos las gracias a usted y al profesor Aceituno por haber participado junto a nosotros. Siempre como grupo valoramos la participación de profesores en nuestras actividades y esta no tenía por qué ser la excepción en pandemia. Un eje central de nuestro grupo es la búsqueda de diálogo interdisciplinario y el saber también cómo las otras disciplinas trabajan. Y ante eso tenía una pregunta, porque hace un rato usted hablaba sobre este contexto de tecnología, revolución y finalmente quiebre. Entonces, lo que se me vino a la mente es que cómo es el desafío que tienen los periodistas frente a la agenda no tradicional de las redes sociales, ya que usted hablaba que hacer un caldo de cultivo para mensajes políticos de extrema, el peso que tiene un mensaje negativo y los errores en los cuales han incurrido grandes cadenas que han publicado noticias falsas que a veces eran incluso hasta chistes. Me gustaría que nos hablara un poquito sobre eso. Es una tremenda pregunta, Mirko, y creo que además es una camisa de fuerza que se está dando actualmente, porque, a ver, por un lado, si uno revisa en general los medios en el mundo, ¿cuál es la tendencia de los medios? Que la figura de estos periodistas que formaban parte de una crónica en la que existía un reporteo en terreno, se escribía una nota, va en franco descenso, frente a gestores de contenidos digitales que efectivamente van observando, van monitorizando lo que pasa en redes sociales, van detectando además y se va trabajando también con algoritmos propios. Por eso, por ejemplo, a propósito de lo que estábamos hablando de Australia, es tan interesante dentro de esa normativa que el día de mañana también esos editores de los medios australianos conozcan esos algoritmos con los que se está trabajando desde Google y Facebook para determinar el levantamiento de las informaciones que ellos hacen, pero para sus públicos, de las grandes gigantes de la comunicación digital, porque evidentemente ahí va a haber hay una disputa, en fondo, por cuál es la priorización y cuál es la importancia de la noticia. Eso que era un acto profundamente, uno podría decir, de decisión periodística humana, hoy día lo vemos que se está perdiendo fuertemente.
anti-inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué te planteo esto? Esa forma tradicional de reporteo, de escritura, de redacción y de, finalmente, manufacturación, uno podría decir, y de distribución de la noticia se pierde, se reducen esa cantidad de figuras periodísticas y se amplía en los grandes medios de comunicación las figuras de gestores de contenidos digitales. Esa es parte también de la crisis que están teniendo actualmente los medios de comunicación. Ahora, ¿por qué? Porque también nuestras audiencias y los públicos se trasladan a estos espacios digitales. Y ahí, obviamente, ¿qué es lo que empieza a observar? Que la gente, por ejemplo, en Chile, también, obviamente, a nivel internacional, la primera información, la primera noticia, incluso de un medio que no es original, nativo digital, la gente lo conoce en Facebook, en Instagram o en Twitter. Las personas en general, construyen parte de su agenda noticiosa desde la información que es presentada en redes sociales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que después la salida, ese primer consumo mediático informativo de ese ciudadano, de esa ciudadana, después no pasa al medio tradicional, uno podría decir, ¿cierto? No pasa a la radio. Entonces, todos los medios han tenido que empezar a converger a través de este soporte. Eso va a ser muy difícil, Mirko, que pueda ya tener un pie atrás. De hecho, lo que uno vio en estos últimos meses, es que los periódicos, por ejemplo, en Chile cada vez tienen menos periodistas. Pero sus crónicas, en fondo de gestión de redes sociales, están más abultadas. O se sigue manteniendo con lo que tenía, pero hay menos mano de obra, en definitiva, periodísticamente hablando. Menos profesionales de la comunicación que están elaborando noticias. Y producto de la búsqueda de estos equilibrios económicos, de empresas que están muy golpeadas, porque la publicidad se va justamente a las redes sociales. Por eso es tan interesante lo que está pasando en Australia. Eso va a ser seguramente un modelo de lo que va a pasar en otros lados. Entonces, podemos entender que casos como el del diario La Cuarta, que según tengo entendido va a dejar de tener tiraje de diarios físicos, está relacionado con eso. Desapareció, ya la publicidad no da para poder mantenerlo. Efectivamente, toda la razón. Y es más, surge esta paradoja de que si La Cuarta con sus redes sociales puede tener muchos seguidores, etcétera, puede impactar, puede influir, pero finalmente el avisador no va a poner plata en La Cuarta, en el diario, como tú dices, prefiere ponerlo en Instagram, porque sé que obviamente ese perfil, ese segmento que está informándose a través de La Cuarta, lo vas a través de Instagram, por ejemplo. Entonces, efectivamente, es muy complejo para el medio. Al final sería como una verdadera cadena trófica, porque si bien el medio digital se beneficia porque tiene más seguidores, el anunciante ya va a dejar de pagar por auspicio y va a avisar directamente ellos por redes sociales. Efectivamente, incluso mira, como la televisión, como hemos estado encerrados por esta pandemia, obviamente los ratings de televisión han vuelto a subir un poco, si bien ya están en franco descenso. Yo creo que, si yo les pregunto a ustedes que son más jóvenes, si ven televisión de una forma lineal, nadie ya lo hace. Entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que están haciendo los medios chilenos para tratar de sobrevivir actualmente? Los medios audiovisuales, me refiero a la televisión. Prácticamente se han transformado, si ustedes lo ven, en canales de noticias. Porque eso es lo que la gente no encuentra, obviamente, en el streaming hoy en día. Y el streaming que además viene a potenciar, ya a consolidar un modelo de contenido de entretención y un modelo de contenido y de consumo mediático que es tan fuerte, ¿cierto? Ya no solo en Netflix, ya no solo en Disney, ahora se viene Fox, que cambia el nombre, se viene HBO, ya está. O sea, estamos hablando 5, 7, 8 streamers fuertes, que van a seguramente terminar por cambiar además la televisión local en Chile. Entonces, ¿cómo se va a salvar? ¿Cómo todavía se salva con algo que no te entregan eso? ¿Y qué es lo que no te entregan? Noticias. Entonces, pero eso va probablemente a hacer que los grupos que están controlando también la televisión en Chile cambien o terminen por retirarse. Recordemos que, por ejemplo, en Mega, ¿cierto? Está el grupo Betia de Carlos Heller, que también ustedes saben, un grupo económico muy fuerte desde el punto de vista comercial, ¿cierto? Retail. Tenemos a Luxich en Canal 13. Tenemos un TVN que cada vez es más intrascendente, trata de establecer el legado de la televisión pública, pero
no puede por cómo está concebido, y tenemos a Chilevisión que ya está en Warner, ¿cierto? Ya, que a su vez tiene una señal como CNN. Entonces probablemente veamos una internacionalización de esos capitales aún más fuerte. Se va a tratar obviamente por ley, hoy día no se puede, tiene que haber una presencia de capitales nacionales en esta televisión, pero va a ser difícil. No, yo no veo cómo estos canales que tienen unas pérdidas millonarias puedan lograr solventarse, sino que van a acentuar esta automatización que estamos hablando, pero esa automatización también tiene sesgos y tiene los sesgos que estábamos hablando anteriormente desde el punto de vista de lo digital. No asegura necesariamente mayor diversidad, mayor calidad y mayor pluralismo, sino que incluso puede ser todo lo contrario. Ahora vamos a ir con una, gracias profesor, vamos a ir con una pregunta que nos tienen acá en el chat. Viene de Andrea Guayo Ulloa, que nos dice, ¿qué rol han cumplido los medios de comunicación en lo que se refiere a la información durante la pandemia y qué impacto ha tenido en la población? Mira, súper buena pregunta, porque así como uno podría decir, mira, hay una cierta tendencia, sobre todo, por ejemplo, en el contexto del estallido social, de medios digitales de características más alternativas o más ciudadanos o más independientes que explotaron, o sea, fue también en cuanto a capacidad de entrar, en cuanto a seguidores, suscriptores, audiencia, o sea, aumentaron muchísimo, diarios que eran más marginales dentro del sistema de medios, aumentaron muchísimo su presencia en cientos de miles de personas que se hicieron recurrentes como audiencia más fidelizada de esos medios de comunicación, frente a medios tradicionales que fueron perdiendo esa audiencia. Con la pandemia se tiende a un equilibrio nuevamente y surge una mayor, uno podría decir, un retorno a cierta institucionalidad de los medios, y la televisión ahí adquiere una importancia. ¿Por qué? Porque es la que podía entregar fundamentalmente también el en vivo, y porque estaban más horas prendidas la televisión, producto que nosotros estábamos dentro de los hogares. Eso lo aprovecha, por ejemplo, el poder en general, el poder político en el mundo, ¿eh? Se hacen estas ruedas de prensa, ¿se acuerdan? Algunas parecen matinales, donde están presentes los ministros, donde están presentes las autoridades. Chile no fue una excepción, y se va entregando la información sanitaria pública y la actualización de cómo estaba aconteciendo el COVID. Eso fue un fenómeno, fíjense, que en general dio buenos índices de rating, no solo en Chile, en Argentina, en España, en México, etcétera. Tuvo muy buenos niveles de sintonía, por tanto se transformó en un arma de comunicación política pública bien fuerte. Ahora bien, uno podría no quiero ser tajante, porque esto tiene que meterlo dentro de la investigación más fina, pero lo que uno sí puede decir es que aumenta los niveles de audiencia en una televisión que estaba bastante desacreditada producto del estallido social. Incluso se toma como un tema, ¿no? Un tema de protesta, de movilización, la calidad y la capacidad de los propios medios de comunicación más tradicionales, pero con esta vuelta también a lo institucional, a la necesidad de establecer directrices de política sanitaria, en la cual también operan, como yo les decía, elementos de restricción de libertades, etcétera. También la televisión tiene un punto importante. Ahora, eso no conlleva a que la televisión, uno podría decir, tome un respiro desde el punto de vista económico. No, siguen los problemas para estos medios, producto también de este cambio epocal, este cambio tecnológico, y si son medios que van a seguir haciendo lo mismo, podrán tener momentos de pics, como el que se vive justamente con las condiciones pandémicas, pero saliendo de esas condiciones pandémicas, esto va a terminar siendo una caída, probablemente, en sintonía, y eso va a acentuar aún más los problemas económicos de esos medios. Vamos a ver también ahí una transformación, yo creo que primero de propiedad, hay que ver qué va a pasar con eso, o de fusión de medios, probablemente, pero esto está, lamentablemente, para esa forma, uno podría decir, más tradicional de lo periodístico, generando mayor precarización desde el punto de vista laboral.
Lo que uno probablemente vaya a ver es modelos más, también, lo que hemos hablado, más híbridos, más mixtos. El propio Jeff Bezos, que empieza a comprar medios, compra diarios, ¿es cierto? Los transforma en modelos digitales, con todo lo bueno también y con todo lo malo que eso conlleva, pero estamos viendo probablemente variaciones que van a apuntar a aquello. Pero yo creo que el concepto de medio de comunicación también, desde el punto de vista de su conceptualización, empieza a cambiar fuertemente en los últimos años. Y eso se da también por otro fenómeno que planteamos a la pasadita cuando estábamos hablando, que es el tema de la propia personalización de la comunicación. La personalización y la autocomunicación, que hace que incluso no necesitemos estructura para competir, sino un buen celular, una persona muy lúcida, que interprete bien, que pueda compartir experiencias desde un punto de vista emocional, pero informativamente dentro de códigos narrativos audiovisuales. Y hoy en día, incluso ya ustedes están viendo, hay celulares que están apareciendo 8K. O sea, mejor que tener todo un dispositivo Hollywood detrás tuyo, con costos, ¿cierto?, económicos de inversión muy bajos. Entonces, eso obviamente, así como significa una crisis de la política en su representación y de lo elite, también eso conlleva que las formas elitizadas de construcción de la comunicación estén en franca caída, o estén en un remesón y en una desestabilización tan fuerte como la que estamos viendo. Profesor, nos llegó otra pregunta que dice, ¿qué sociedad cree que se refleja en sus estudios desde el punto de vista de la política y cómo lo ve desde la cohesión social o desde la polarización política? A ver, desde lo que nosotros vemos, esto es una sociedad de la información. Yo creo que más al estilo de lo que uno podría decir, más de los paradigmas de Manuel Castells o de la sociología de la comunicación, en la cual esta sociedad de la información produce fundamentalmente contenidos simbólicos que van construyendo también parte de esa realidad, pero también en la construcción de esa realidad se van estableciendo nuevas formas también económicas, políticas y culturales. Esta sociedad de la información es una sociedad además que termina, creo yo, un poco siendo coaptada, siendo secuestrada por 5 grandes compañías, Google, Facebook, Apple, y alguna otra también, como está entrando muy fuertemente, incluso compañías que desde el comercio electrónico saltan también al contenido de las informaciones. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando anteriormente, por la capacidad que tienen de conocer el propio comportamiento de esos consumidores. También otra área de negocio empieza a ser la de darle y satisfacer ciertas necesidades de características informativas, de entretención o simbólica, como estábamos hablando anteriormente. Entonces, en ese nivel de esta sociedad de la información, hay 2 cuestiones que son reiterativas y que hemos visto en la pandemia, que hemos visto en el estallido y que vimos antes, incluso de estos procesos. Lo que hablábamos un poco, la farandulización de una realidad, una espectacularización de la realidad que se utilizaba por la política, pero también por muchos otros actores, como un dispositivo por momentos muy, muy atractivo desde el punto de vista comercial, pero también como es un dispositivo de poder, porque es popularidad, porque es influencia, porque es ir estableciendo ciertas temáticas a través de esa espectacularización en la realidad y en el comentario de lo cotidiano. Y por otro lado, tenemos el elemento también del escándalo de lo político, ¿ya? Como un segundo tema que también suele resaltar Manuel Castells en esta sociedad de información. Y este escándalo de lo político ha sido muy desarrollado por John B. Thompson, en el que los medios de comunicación, también como una forma de establecer nuevos pactos con su audiencia, pero que también a su vez es muy rentable, escandalizan la política y buscan establecer desde los aspectos negativos, más que un sentido de fiscalización con características ciudadanas, buscan establecer grandes titulares y uno podría decir establecer grandes golpes periodísticos que afectan naturalmente al poder, al establecimiento del mismo, pero no simplemente por un tema de transparencia, sino por un tema de que el medio busca establecer nuevas estrategias de fidelización con sus audiencias y plantearse con un poder más allá del que algunas veces puedan tener en la realidad. Esto yo lo diferencio
brutalmente de lo que es realmente lo que uno esperaría que es un periodismo de investigación, que sí se da en muchos lugares, y acá en Chile observamos y vimos, ¿cierto?, un periodismo de muy buena calidad, CIPER, por ejemplo, y han ido surgiendo otros también periodismos de investigación, de chequeo de datos, que ha sido muy interesante y muy, muy importante. Pero eso es costoso, generalmente generas muchos problemas con el poder y por tanto el financiamiento escasea. ¿Ah? Y necesitas otro tipo de modelo de negocio a la cual la propia ciudadanía te pueda entregar el aporte y la suscripción necesaria para que ese periodismo de investigación pueda establecerse y durar en el tiempo. Eso yo lo diferencio totalmente con lo que te digo, una política del escándalo que utiliza la propia política para denostar a la otra fuerza política, pero que también es utilizada por los propios medios de comunicación para vender más. Y el otro elemento de esta sociedad de la información es una sociedad también que trabaja mucho la gestión del miedo. La gestión del miedo, en tiempos pandémicos y en tiempos no pandémicos. Entonces, desde ese punto de vista, son tres fenómenos que siempre estamos llamados a la historia, la comunicación, la sociología, la filosofía, estamos llamados, entre otras disciplinas, a observar y cómo van estableciendo, ¿no?, ciertos derroteros y también ciertas, uno podría decir, ciertas tendencias que naturalmente pueden llevar a ciertas radicalizaciones, como plantea la pregunta. Y en ese mundo donde ya obviamente no queda ninguna confianza sobre la política, pueden aparecer personajes como Donald Trump, que, ojo, no, dicho sea paso, también presentando este es un modelo donde Donald Trump no desaparece. También queda en suspenso. Pero este sujeto va a volver, quizás no a través de Donald Trump, pero va a volver probablemente a través de otro tipo de movimiento o de otro tipo de articulaciones de lo político o de los contenidos discursivos políticos mediatizados, y podrá ser Trump o no podrá ser Trump, pero aparecerán otros. Y ellos incluso, ustedes bien saben, actúan en redes sociales que son absolutamente paralelas a las redes sociales incluso más masivas, ¿no? Entonces este diseño, por plantear un país y un ejemplo como el de Estados Unidos, no solo es simplemente el que quizás todos conocemos porque tiene una mayor repercusión y una mayor capacidad de amplificación. Esto también lo estamos viendo, lo hemos visto en Brasil, lo estamos viendo en México, y lo vimos hasta hace muy poco en Italia, lo estamos viendo con algunos partidos también en los Países Bajos, y por tanto también con algunas incluso iniciativas políticas que empiezan a darse en Chile. Entonces, es una cuestión que también obedece, insisto, a fenómenos culturales políticos muy locales, pero que producto de estos contextos más globales y de este tipo de sociedad de la información, llegaron para quedarse. Y podrán tener momentos de mayor intensificación y uno podría decir mayor influencia, como lo fue Trump, pero también con vidas muy cortas por momentos, ¿eh? Periodos de vida, caducidad que puede salir de la escena, pero eso no significa que están operando. Sale de la escena pública de la primera línea, pero van a volver con otra forma, porque forma también parte de su natural recomposición estratégica dentro de este tipo de sociedad de información. Muchas gracias, profesor. Le agradecemos a usted y al profesor Aceituno por habernos acompañado esta tarde. Hubiéramos deseado que hubiese habido tiempo como para que dialogaran las dos disciplinas, pero a usted lo dejamos cordialmente invitado a algún otro conversatorio, al profesor Aceituno igual, también está invitado y siempre ha mostrado su entusiasmo con este proyecto. Y no sé si alguien del panel quiere decir alguna otra cosa para cerrar, pero eso, muchas gracias a ustedes y a quienes nos han visto. Gracias, Mirko. Gracias también. Sí, disculpa, Carlos. Sí, no, bueno, sumarme a las palabras de Mirko de agradecer la presencia del profesor Aceituno. Permiso. Ahora sí. Agradecer la presencia del profesor Aceituno, que no deja de ser tan provechoso como la propuesta original que hubiese sido hacer dialogar su visión con la de Fundación Wikimedia en torno a esta redefinición del poder.
Sí, sí. Bueno, en cuanto a lo que plantea Carlos, ya próximamente lo vamos a poder hacer, mientras corre el año, y esperamos poder contar con su presencia, profesor Elorte, y ha sido un agrado poder estar junto a usted, y nos despedimos. Muchas gracias, Mirko. Muchas gracias, Carlos. También hay Henry, que saludo, y lo felicito por la iniciativa y realmente por lo que significa tratar de ir estableciendo ciertas conjeturas, ¿no? Preliminares ante lo que estamos viviendo que tiene tantas implicancias. Y creo que escuchando a David y escuchándolo a ustedes hay más similitudes en ciertas cuestiones que diferencias y cuestiones que se complementan en torno a la visión histórica y en general a las perspectivas que ustedes están trabajando con las que nosotros estamos trabajando desde el punto de vista comunicacional. Así que ha sido súper enriquecedor y quedo a disposición de lo que ustedes quieran en un futuro y que tengan un muy buen año, además, que se está iniciando en lo académico. Igualmente, profesor, un muy buen año. Gracias. Que esté bien, profe. Muchas gracias. Estén bien. Igual. Chao a todos. Chao. Chao.